Virginia Gawel, que además es escritora, es docente y es música, y ama la música y ama lo que escucha ahora. ¿Me equivoco, Virginia? Buen día. Pero bueno, buen día. La verdad es que se me hizo cosquillita el corazón escuchar a Pedro Aznar, pero por supuesto, no solo por lo extraordinario que es como músico, sino por la buena persona que es. ¿Qué te Así pareció que el recibimiento? maravilloso, lo pido como cortina. Deja la vida volar, ¿no? Totalmente, deja la vida volar, exactamente. Quizás esto tenga algo que ver con el tema que hoy nos convoca Virginia, que es eso de fabricarse miedos. Sí, me gustaría compartirles esto con una experiencia fresquita, que como la convidé a algunos amigos cercanos, me pareció, dijeron, ¿por qué no lo decís por radio? ¿Por qué no lo contás por radio? Y digo, bueno, quizás el audio pueda acompañar a alguien también. El fundamento de esto es que en la psicología transpersonal, como muchas veces hablamos, Rosita, se toman prácticas que son muy antiguas, porque los sentires del ser humano son los mismos en los Himalayas y para los tibetanos que para nosotros en Buenos Aires o en Luján o donde sea. Cuando tenemos miedo, cuando duelamos, cuando nos enamoramos. Entonces, ir hacia fuentes que investigaron, por ejemplo, el miedo desde hace más de 1000 años, bastante más, a veces 2000, 3000, es recuperar fuentes de personas que se ocuparon de cómo ir sorteando ese obstáculo que a veces es el miedo. Y entonces me gustaría hablar de eso y contarles una experiencia brevemente, por si para alguien les pueda servir de práctica. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque más que nadie, vos sabés que esto de verse reflejados en otras experiencias nos sirve mucho. Totalmente. De hecho, mi aprendizaje central es con mis alumnos. Aprender todos de todos es como una regla importantísima para mi vida. Bien. Porque todos tenemos para dar experiencia de vida, no solo formación, experiencia de vida. Y la experiencia de vida habla por 1000 libros, ¿no? Aquí primero daría el fundamento, que es el siguiente. Los seres humanos tenemos, como alguna vez hemos compartido también, en común con los animales no humanos, porque nosotros también somos mamíferos, una parte del cerebro que se ocupa de la supervivencia. Es una parte que es como el carocito del cerebro, si el cerebro fuera una fruta, la parte central del cerebro, que, entre otras cosas, rige el miedo. Allí hay algo muy pequeñito que se llama amígdala, que no tiene que ver con las de la garganta, y esa amígdala es la que nos avisa cuando algo es peligroso. La dificultad que tenemos los humanos al respecto es algo que se llama imaginación. Los animales también tienen imaginación, pero la usan muchísimo menos y les complica la vida muchísimo menos que a nosotros. Un animal puede ser que se caiga un árbol o una rama e imagine que es algo muy peligroso y salga corriendo. Es una mini imaginación, al igual que cuando juegan. Pero los humanos tenemos una imaginación muy frondosa. Y hay veces en que es indomable, y como muchos medios ayudan a que el miedo se expanda y crezca, no porque no ocurran cosas peligrosas y cosas lamentables, sino porque la insistencia en ello y la poca difusión de las cosas bellas que suceden apartidariamente, hechas por la buena gente, más allá de todo partido, eso hace que nuestro cerebro, contaminado de mucha información temible, esté en permanente alerta, en estado de hipervigilancia. Esto es, la amígdala suena todo el tiempo y todo el tiempo estamos ansiosos esperando lo peor. De modo tal que nuestra capacidad de imaginación, en vez de dedicarla a concretar proyectos, a tener una conducta creativa, a crear lo que fuere, inclusive buenas obras que conduzcan nuestra capacidad de hacer, lo que hacemos es estar en un estado de permanente estrés por lo que podría suceder. ¿Qué hacemos para
deshacernos Ahí es donde viene la anécdota. Es muy importante tu pregunta. El trabajo que tenemos para hacer, dicen los antiguos que han estudiado esto, pero es vigente hoy, es discernir entre lo que realmente percibimos como peligroso y lo que imaginamos. Hagan de cuenta, por favor, todos los oyentes, que yo estoy dibujando en una pizarra un mismo personaje, la carita de un personaje, y en una de ellas estoy poniendo que el personaje ve, por ejemplo, un camión fuera de control y está manejando en la ruta. Viene miedo, estoy percibiendo algo efectivamente peligroso. Y ese miedo salva mi vida, o sea que no hay que erradicar el miedo. Ahora imaginemos el mismo personaje en su casa, imaginando que ahora que se va a ir de viaje, podría rompérsele el auto y después cuando tome el avión es tan complicado el aeropuerto que seguro que no va a poder combinar con el otro avión y seguro que no le van a dejar permitir entrar al otro país y seguro que pasa algo en su casa en su ausencia y seguro que etcétera, etcétera, etcétera. Es decir que lo que precisamos es discernir el miedo que tiene que ver con lo que percibo respecto del miedo que tiene que ver con lo que imagino, con lo que superpongo a la realidad y que en verdad no está sucediendo. Un pedacito, una cuotita homeopática de ese miedo me va a ayudar a ser previsor, o sea, a dejar a alguien que cuide a mis perros, por ejemplo, para no preocuparme de que les pase algo, a dejar el teléfono del veterinario, qué sé yo, a dejar, no sé, todas las cosas más o menos en orden si voy a viajar y a revisar el auto. Pero de allí a amargarme una experiencia con lo que imagino, con el segundo dibujito de la pizarra, necesito darme cuenta de que estoy generando, fabricando miedos en base a la imaginación, ¿sí? Uh-huh. Ahora es como que uno supedita todo, condiciona todo con el miedo en lugar de vivir o dejar que la vida fluya de alguna manera, teniendo, ¿no es cierto?, medidas de prevención o poniendo en práctica maneras de poder prever lo que puede llegar a ocurrir cuando nosotros somos un poco dejados. Exactamente. A mí me pasó, y esto es lo que querría contar, porque fue una experiencia muy interesante para mí. Como muchos saben, y vos también, hace poquito, 10 días, me operaron un pie y me pusieron una pieza biónica en el tobillo, literalmente biónica, extraordinaria. Ahora estoy con 1 mes y medio de silla de ruedas, muy bien, muy feliz con el yeso y muy feliz con la gente que me ayudó a que pronto mi pie recupere su total movilidad. Bueno. Sí, hasta allí uno puede decir, bueno, voy a elegir el médico ya lo conocía, o sea que voy a tomar las precauciones del caso, voy a dejar todo en orden para que la silla de ruedas circule, o sea, esas son las prevenciones, como bien dijiste, ¿sí? Claro. Prevenir es fijarse en aquello que va a venir antes de que venga. Uh-huh. Entonces me fijo en eso tiene una razonabilidad. Y después darme cuenta de si estoy sobreponiendo imaginarios a lo terrible que podría ser operarme. Y me propuse observar mi mente y discernir, puesto que lo hago todos los días, o por lo menos procuro hacerlo desde hace tanto tiempo. Me sucedió lo siguiente, me sucedió estar en el sanatorio Dupuytren, en la parte previa a entrar al quirófano, o sea, ya ahí no hay familiares, uno está solito, hay muchos boxes y hay 3 o 4 quirófanos. Y miré dentro de mí y vi que lo que afuera había no era digno de miedo. Y que las cosas terribles que me han pasado en la vida no han sido en un quirófano, que allí estaba bajo protección y que no había miedo más que proyectivo. Entonces empecé a observar el fenómeno real. El fenómeno real era que yo estaba sana, sentada en una camilla, en un lugar de excelencia, rodeada de gente de buen humor trabajando, todos vestidos de amarillo como patitos, viviendo la vida común, y venían a preguntarme cómo estaba, y yo sabía que estaba mi médico, y yo me senté en la camilla a disfrutar de la gracia y el agradecimiento por poder estar allí y tener esa oportunidad. Y decía, no tengo miedo en mí, y revisaba mis entrañas, que es donde está el miedo. Y decía, no, si yo no le pongo a esto mi propia fábrica de miedos,
no tengo nada que temer. ¿Va a haber una anestesia? ¿Voy a perder el control? Sí, la verdad que la mayoría de las cosas que suceden en mi vida están fuera de mi control. La anestesia es algo terrible, hoy en día no, es bastante más terrible manejar en la ruta, qué sé yo. De modo tal que me quedé dándome cuenta de que para mí inclusive la anestesia podía ser una experiencia muy interesante y de hecho lo fue, porque como yo me observaba no terminé de dormirme y lo que sentía era plena gratitud a quienes estaban reparando mi pie y mucho disfrute de que cuando abría los ojos veía el quirófano y no sentía miedo. Y cuando cerraba los ojos veía un reino de colores y de belleza. Y agradecía las dos cosas, la capacidad de mi mente de viajar por allí y la capacidad de aquellos que me estaban ayudando a que mi pie funcione mejor. Si ese estado hubiera sido una defensa nada más, como psicóloga sé que después se viene todo junto, la angustia, el miedo, la desesperación, las pesadillas, pero no es eso lo que sucedió. Seguí en estado de bienestar y para mí fue una marcada experiencia de lo que es cuando uno percibe, como en el primer dibujo del pizarrón, y se da cuenta de que allí hay riesgos porque vivir es un riesgo. De hecho, yo me accidenté el pie a 7 cuadras de mi casa en un pueblo donde no pasa nada, que es donde vivo. Y bueno, de allí vinieron 3 operaciones. Entonces, las cosas ocurren. Y necesitamos una confianza básica en la vida y como práctica darnos cuenta de cuándo fabricamos miedo. A veces no vamos a poder evitarlo. Si un ser querido está llegando tarde, yo tampoco puedo evitar sentir temor si no tengo noticias de él a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana. Me imagino todas las cosas terribles y cuando la persona llega, uno siente ganas de matarlo, por un lado, y un alivio infinito, ¿no? Y un alivio infinito, las dos cosas a la vez. No, claro, eso sucede. Pero muchas veces sí podemos interrumpir ese miedo neurótico, ese miedo excesivo, para poder darnos cuenta de que lo estábamos fabricando. Por ejemplo, ante un examen. Ante un examen a veces sentimos miedo como si nos fueran a decapitar o fuera el juicio final. Y un examen no es más que un examen. Este discernimiento es un entrenamiento, o sea, con saberlo no alcanza, pero yo invito a que todo el que hoy escuche, ya sea después en Facebook, porque vamos a compartir el audio, o en la radio misma, como por los medios que ustedes comparten y en este mismo instante, a que todos practiquemos esta semana el discernir entre los miedos imaginarios y lo que verdaderamente percibimos y que requiere de nuestra prevención, como vos decías, ¿sí? Bien. Eso es lo que invito. Bueno, es un aporte más a estas cosas que nos ocurren a los seres humanos, porque por algo somos humanos, ¿no? Si no seríamos perfectos. Totalmente, y somos perfectibles, claro, y trabajables, y la verdad es que se vuelve algo tan interesante darnos cuenta de que las conductas automáticas que la naturaleza previó, no podemos controlarlas porque tienen millones de años de experiencia antes de que existiera el ser humano en la Tierra, pero sí podemos modularlas desde el trabajo sobre sí. Y hay veces en que en esa modulación podemos dejarlas que existan como un perrito pequeño que ladra asustado, pero no que cope toda nuestra vida, ¿sí? Muy bien, Virginia. La verdad te agradecemos y vamos a recordarles a la audiencia inquieta que escucha con mucha atención tus charlas, de qué manera puede contactarse con tu trabajo a través de las páginas. ¿Cómo no? Y propongo también que propongan temas, valga la redundancia, porque es un gusto ir cumpliendo con las necesidades que tengan si está a mi alcance. Por un lado, yo comparto los audios en los muros de nuestro centro, que es Centro Transpersonal de Buenos Aires, y también en mi muro personal, que es Virginia Gawel, segundo muro, con G de gato y W.
También está nuestro sitio web, que es www.centrotranspersonal.com.ar, en donde damos material permanente sobre esto, y prontito también vamos a dar un curso a distancia sobre todo lo que es el tema de emociones, no para difundir el curso en sí, sino porque si alguien necesita estas herramientas como terapeuta o para trabajar sobre sí mismos, sepan que existen hoy en día muchos medios a través de Internet. No se queden solos, porque no es fácil. Entonces, pedir ayuda a un terapeuta, pedir ayuda especializada, trabajar con una guía, aunque sea de un libro, de un curso, es un modo de ir superando aquello que esté resultando una aflicción, una dificultad, ¿sí? Y para algo están los que se han formado para eso, ¿no? Uy, la verdad que a mí me sirve tanto mi terapeuta que aprovecho a mandarle un beso a mi querida Patricia, que me acompaña tanto en esta mente compleja que tengo y que tanto es ayudada por su saber. Bueno, nosotros te agradecemos a vos, Virginia, y aguardamos para el próximo miércoles algún tema que sea de interés para todos. ¿Cómo no? Muchas gracias por este espacio siempre, Rosita. Te quiero, un cariño para todos los oyentes. Nosotros hasta pronto. Te queremos también, acá te mandamos un beso. Lindo, muchas gracias, cariño. Con Morena también, y se me ocurre por ahí algún tema que pudiéramos tratar el próximo miércoles. Algo que por ahí, bueno, a uno se le acerca, ¿no? Que es el duelo vivido desde la edad temprana y aquel que viva alguna persona que haya perdido a un ser querido en su adultez. Con todo gusto, es más, podríamos hacerlo en más de una etapa, bueno. Porque podríamos dividirlo, si a vos te parece, en lo que significan las muertes inesperadas de aquellas que acontecen cuando ya vamos viendo que alguien se nos va. Así que podemos hacerlo en 2 etapas y con todo gusto voy a prepararme para que mi inconsciente me pueda dar lo más abreviado y lo más útil que pueda compartir sobre este tema, ¿sí? Bueno, gracias. Gracias por proponerlo. Un cariño grande para todos. Hasta la próxima. Beso enorme. Virginia, que tengas una muy buena semana. Gracias igualmente para todos. Cariños.